Palestina es un estado independiente, pero no de facto. Es decir, que todavía las administraciones en torno a la ONU no han reconocido al Estado de Palestina como un país independiente y es un problema además porque, vamos, siguen surgiendo problemas entre Israel y el Estado de Palestina, que hay conflictos y que comenzó, pues, allá por la época de las guerras árabe-israelí, es decir, y hablando más concretamente de la tercera guerra árabe-israelí o la guerra de los 6 días. El problema es que el Estado de Palestina, al igual que el Sáhara, todavía son estados que no son de facto. Palestina es verdad que sí que ha tenido algún bueno, reconocimiento, pero es que tampoco es el mismo ejemplo que pasa con el Sáhara. Yo digo reconocimiento, pero es que no son dos estados que todavía no hay resolución. Y la ONU debería llevar a cabo una resolución administrativa en torno a ambos estados para intentar, bueno, pues llevar a cabo pues una resolución pacífica y no a través de guerras o bombas o grupos además que se han radicalizado. Entonces, lo que tendrían que hacer es la ONU es empezar primeramente a resolver estos problemas, aparte de los problemas hoy en día que existen como la guerra de Ucrania, es decir, sobre todo la invasión rusa en el estado de Ucrania y más conflictos, Taiwán y bueno, alguno más. El problema palestino hace referencia al conflicto que mantienen los palestinos con Israel por la consecución de un Estado viable. Tiene su origen en la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania a raíz de la Guerra de los 6 días o también la Tercera Guerra Árabe-Israelí. Esta ocupación provocó un verdadero éxodo de palestinos. Los israelíes poblaron estos territorios como colonias. Los primeros signos de resistencia palestina se concretaron en la formación de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, en 1964. Esta organización atacaba a Israel mediante acciones terroristas. Esta política se prolongó hasta los años 60, ya con Yasser Arafat al frente de la organización. Su renuncia al terrorismo posibilitó que la ONU reconociera a la OLP como representante del pueblo palestino en 1974. La nueva forma de los palestinos fue la Intifada en 1987. La Intifada es una revuelta popular contra Israel. Claro, Palestina o el Estado de Palestina quiere un Estado viable, es decir, ser independiente. Y claro, quien tiene eh, la organización encargada de llevar a cabo su independencia es la ONU, a través de la, los trámites administrativos. El problema es que todo esto viene cuando Israel invadió Gaza y Cisjordania a raíz de la Guerra de los 6 días o la Tercera Guerra Árabe-Israelí. Y claro, el problema es que muchos de los palestinos tuvieron que marchar del territorio. Y claro, ¿qué hicieron los israelíes? Poblaron esos territorios con colonias. La Organización para la Liberación de Palestina, que fue la formación que se creó en 1964, una organización que atacaba a Israel a través de acciones terroristas y claro, que se prolongó hasta los años 60 en la figura de Yasser Arafat, al frente de dicha organización. El problema es que el terrorismo al final la propia organización, la OLP, lo renunció y entonces ya la ONU reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino en 1974. El problema es que los palestinos lucharon a través de la Intifada, que es una revuelta civil palestina, es decir, de los propios ciudadanos de Palestina contra Israel, que se produjo en 1987. La Conferencia de Madrid de 1991 inició la aproximación entre ambos bandos, que acabó plasmándose en los acuerdos de Oslo de 1993, por lo que se crearon zonas autónomas gobernadas por los propios palestinos a través de la denominada Autoridad Nacional Palestina. El retraso de la culminación del proceso y el recrudecimiento de la tensión entre la ANP e Israel llevaron a la segunda intifada en el año 2000, que la primera se produjo en 1987, que fue una revuelta popular contra Israel. Además, entre los palestinos ganaron terreno los radicales islamistas de Hamas, que han utilizado el terrorismo para atacar a Israel. Los acuerdos sobre el control palestino de Gaza en noviembre de 2005 abrieron posibilidades para comenzar a resolver el conflicto. Sin embargo, el triunfo de Hamas en las elecciones palestinas de 2006 supuso un nuevo alejamiento de Israel.
Claro, con la Conferencia de Madrid de 1991 se aproximó a ambos bandos y acabó plasmándose en 1993 con los acuerdos de Oslo, en la cual, bueno, pues había zonas que quedaron bajo autoridad, es decir, gobernadas por la Autoridad Nacional Palestina, es decir, por los propios palestinos. El problema que se produjo un retraso en torno a la culminación del proceso y luego ese recrudecimiento que continuaba entre la ANP e Israel llevaron a la segunda intifada que se produjo en el año 2000. El problema es que, claro, han ganado terreno o ganaron terreno los islamistas de Hamas, pues radicales, y que han utilizado el terrorismo contra Israel. Parecía que en noviembre de 2005, sobre los acuerdos del control de Gaza, se iban a llevar a cabo entre ambos potencias o, bueno, la organización ANP e Israel para intentar evitar un conflicto y realizar pues, diálogo. Pero el problema es que como Hamas ganó las elecciones en Palestina en 2006, ese alejamiento ha continuado entre Israel. Y el problema es que, claro, tampoco es que la ONU hoy en día, pues, intente mediar, porque esto pasa igualmente con el Sáhara, y hay que decirlo ahí, y quien debería estar sobre todo en ese problema del Sáhara es España. Es verdad que Palestina, además, se pide que sea libre, es decir, que sea un Estado libre, no que sea un Estado, sí, libre, pero sin autonomía. Entonces, quien tiene que estar con las formas más administrativas sería la ONU. El problema es que, claro, continúa además un conflicto que está pendiente, al igual que el Sáhara, y un montón de conflictos que hay hoy en día, hablando también del ejemplo de la invasión rusa sobre Ucrania o Taiwán también. Y claro, son ejemplos que, claro, que la ONU debe de intentar durante estos años ir resolviendo, y sobre todo más lo de Palestina y lo del Sahara. Y con ello finalizo, comentar que tengo hablado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.